la obra con la que ganó el premio Pachín de Melas de Textos Teatrales 2024 y una comedia del Riedu, concebida como crítica social al grandonismo asturiano, con l'envís da innovación del teatro popular del país. La obra sabemos que se titula Subpallaria y la primera entroga que se puede hacer el lector es ¿qué es Subpallaria? Bueno, pues Subpallaria para mucha de la gente de Asturias y todo el territorio que se extiende al sur de Pallares, porque hay mucha gente que me pregunta ¿qué es Subpallaria? Bueno, pues Subpallaria es para el protagonista de la obra y parte de la familia y es la extensión de tierra que hay al sur de Pallares. Partiendo de esa base, montase una comedia de enredo en el que cada uno de los personajes representa, digamos que, una parte de la sociedad. Con estos personajes lo que se intenta, ya os digo, montar una obra de enredo, una comedia. Pero una parte tenemos a Antón, al protagonista principal, podemos llamar, que es el padre de la familia, en el que es un, entre comillas, asturchale de manual, y considérase que es heredero directo de los celtes, que además fue, en el so día, fue fundador de Concello Bable y es socio muy enfocado de Belenos, de la Asociación Celtista. Considera que la raza celta es superior a los demás y digamos que es el ideario col que parte. Después estaría la mujer, que es todo lo contrario a él, y una persona, los dos están estudiados, los dos son profesores jubilados de instituto, y la mujer, digamos que es el contrapunto a él para, digamos que aterrizarlo en la tierra real. Y después está la fía, que es una rapaza que estudió y está trabajando en Barcelona, bien cuando pueda a casa, y preséntase un fin de semana a presentarlos al novio. La llegada de la moza, de la fía, con el mozo, a la casa ese fin de semana va a presentarlo, y es donde nos va a españar el conflicto, y sobre todo con el pa que espera que el mozo sea, a ser posible, catalán, y ya, si se puede pedir, en riba nacionalista, pues encuentrase con que el mozo no es catalán, y es subpallariano de la alta sociedad subpallariana, y en riba, no contentos con eso, llámase Cayetano. Claro, esto al pa va a sentar ahí a bondo mal, lo que nos va a llevar, o lo que lleva la historia, a que cuando vuelve de los fines de semana posterior a seguir conociendo a la familia, el pa dedícase a hacer perrerías con los collacios, haciendo pasar unas pruebas, digamos que bastante duras para el rapaz. ¿Cómo vamos a desendolcar la acción y cómo vamos a desendolcar todos esos elementos de comedia, que es lo que se pretendía con la obra? Pues lógicamente basámonos en la diferencia de idiomas, ¿no? Como el padre intenta no falar nunca col xenro en castellano, cuando oye perfectamente conocer del castellano, y cómo la madre y la filla intentan a vegades traducir cosas incluso al rapaz, que no fa falta traducción porque son lingües muy averaes. Aparte de eso, el padre está enfotado en deprender al rapaz cultura asturiana. Entonces, cualquier cosa de la que falen, él enfóquelo desde el punto de vista cultural asturiano
y empeñase en demostrar al mozu que eso ya es superior culturalmente a todo lo que tea per debaixo de Pallares.